A continuación hablaremos de los actuadores mecánicos, presentaremos una breve definición, sus clasificaciones, sus principios de funcionamiento y algunas aplicaciones muy específicas. El equipo a cargo de este tema está conformado por Juan Luis Hernández Fuentes, Cristian Morales Valenzuela, Brian Josué Ramírez Ortiz, José Alejandro Elias Caudillo y Eduardo Fuentes Cordero. Buen día, mi nombre es Brian Josué Ramírez Ortiz y yo voy a hablar del concepto de actuador, actuador mecánico y el principio de funcionamiento. Para comenzar vamos a hablar de lo que es un actuador. Un actuador, como indica la diapositiva, es un aparato que transforma una fuente de energía en otra. Su principal función es proporcionar una fuerza para poder mover o actuar otro dispositivo mecánico. Hay dos movimientos básicos que se desean conseguir con este actuador, que son el lineal y el rotativo. En el lineal o los actuadores lineales lo que buscan es convertir energía en movimientos lineales y rectos para poder emplearlos para empujar o tirar. Y por otro lado, los actuadores rotativos pues se usan para poder generar o esa energía convertirla en movimientos oscilatorios. Ya que abordamos el tema de actuador, ahora seguimos con el de actuador mecánico. Los actuadores mecánicos son dispositivos que utilizan energía mecánica para su funcionamiento, transforman energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. La fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes distintas, que puede ser la presión neumática, la presión hidráulica o la fuerza eléctrica. Y es por esto que de ahí surgen los tres actuadores que están contenidos dentro de los actuadores mecánicos, que son los actuadores neumáticos, los actuadores hidráulicos y los actuadores eléctricos. Ahora vamos a hablar del principio de funcionamiento de los actuadores mecánicos. Esta es una breve explicación muy general y consta de tres fases. La primera es la entrada de datos u órdenes, la segunda es el control de los datos y la tercera fase es la realización de tareas concretas, que es donde entra pues nuestro objeto de estudio, que es los actuadores mecánicos. Para ello, pues una serie de dispositivos periféricos de entrada envían señales a la unidad de control de procesos y esta pone en marcha y controla los dispositivos periféricos de salida, los cuales pues realizan las tareas concretas. Como se mencionó en las primeras diapositivas, los actuadores mecánicos contienen o se dividen en actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos, por lo que a continuación se pretende dar una explicación del principio de funcionamiento de cada uno de ellos. El primero son los actuadores hidráulicos, que su funcionamiento se basa en los fluidos hidráulicos como medio de presión, y esto con la finalidad de poder movilizar pues ciertos mecanismos. Regularmente los fluidos hidráulicos o el fluido hidráulico que más se usa es el aceite, y pues para poder llevar a cabo el proceso pues se necesita pues de un sistema hidráulico formado pues por una bomba, un depósito y un conjunto de tuberías donde va circulando el fluido pues a la presión requerida hasta los puntos de utilización. El siguiente son los actuadores neumáticos, que su funcionamiento se basa en la energía proporcionada por el aire comprimido. Este tipo de actuadores pues convierten la energía del aire en trabajo mecánico, pero recordar que este aire pues tiene que ser sometido a presión. Para este tipo de actuadores neumáticos pues también se necesita un cierto sistema, el cual pues esté formado por un compresor de aire que pues es el que proporciona o alimenta al sistema, un depósito, sistemas de preparación como filtros, reguladores de presión, y pues va viajando este aire por una red de tuberías hasta llegar al utilizador o al punto final del sistema. Y por último están los actuadores eléctricos,
que su funcionamiento pues se basa en la energía eléctrica como fuente de accionamiento. En este tipo de actuadores pues se utilizan pues cables y diversos pues dispositivos para poder transmitir las señales y están formados por un motor eléctrico, engranes y una correa dentada o tornillo sin fin para poder transmitir el movimiento. Bien, a continuación vamos a hablar acerca de los sistemas de actuación, que pues prácticamente son elementos de un sistema de control que transforman la salida de un controlador en una acción de control para una máquina o dispositivo. Y en este caso estudiaremos dos sistemas de actuación muy específicos. Uno en el que es necesario transformar, por ejemplo, una salida eléctrica de controlador en un movimiento lineal que desplaza una carga. Ese sería el sistema actuador hidráulico. Y el otro tipo de sistema de actuación a estudiar sería el sistema actuador neumático, en el que la salida eléctrica del controlador se debe transformar en una acción que controle la cantidad de líquido que pasa por una tubería. Un sistema actuador hidráulico básicamente es un dispositivo que suministra aceite presurizado mediante una bomba de motor eléctrico para generar un desplazamiento o un movimiento. Principales componentes de los sistemas actuadores hidráulicos son una bomba que puede ser de engranajes, de vástagos o de pistones. Esta bomba se encarga de bombear precisamente el aceite desde un colector, pasa a través de una válvula de retención, un acumulador y finalmente vuelve al colector. También existe una válvula de descarga de presión que detecta cuando la presión sube por arriba del nivel de seguridad. Tenemos otra válvula que es la válvula llamada antirretorno o sin retorno y se utiliza para evitar que el aceite impulsado regrese por la bomba. Y finalmente tenemos el acumulador, que en esencia es un contenedor en el cual el aceite se mantiene bajo presión ante una fuerza externa. Por otra parte, tenemos el sistema actuador neumático. Este sistema pues consiste en captar aire del medio ambiente y a través de un motor eléctrico lo envía a un compresor que disminuye su volumen a través de presión, es decir, comprime el aire para posteriormente enviar señales o transmitir potencia. Los principales componentes de los sistemas actuadores neumáticos pues son un motor eléctrico, un compresor, un filtro que se encarga de la entrada de aire inicial, eliminar las impurezas en la entrada de aire, un silenciador que busca reducir el nivel de ruido, una válvula de descarga de presión que pues, nos ofrece mayor protección en caso de que la presión supere el nivel de seguridad. Tenemos un compresor de aire que cuando aumente la temperatura del aire será necesario también contar con un sistema de enfriamiento. Y también más adelante necesitamos un filtro regulador que es el encargado de quitar la contaminación y el agua del aire que existe durante el proceso. Y pues finalmente necesitamos un recibidor de aire que se va a encargar de aumentar el volumen de este aire comprimido del sistema y va a suavizar cualquier fluctuación de presión que suceda en un corto plazo. Bueno, tanto en los sistemas neumáticos como en los sistemas hidráulicos tenemos actuadores distintos. Uno de ellos son las válvulas para control de dirección o también llamadas válvulas de control direccionales. Estas válvulas se utilizan para controlar el sentido del flujo del fluido que pasa por un sistema, aire en el caso de los sistemas neumáticos o aceite en el caso de los sistemas hidráulicos. Estas válvulas se utilizan con mucha frecuencia en el diseño de sistemas de control en secuencia y pues su función es activarse para cambiar la dirección de flujo del fluido a través de señales mecánicas, eléctricas o de presión. En la parte derecha de la pantalla
podemos observar en la parte superior una válvula direccional de vástago y en la parte inferior una válvula de dirección de carrete, que son pues los principales tipos. Bien, otro tipo de válvulas que tenemos tanto en sistemas neumáticos como en sistemas hidráulicos son las válvulas de control de presión. Existen tres tipos. El primero son las válvulas para regulación de presión, que nos sirven para controlar la presión a la que está operando nuestro sistema y también nos permite mantenerla en un valor constante. Otro tipo son las válvulas limitadoras de presión que podemos observar en la parte derecha de la presentación. Un ejemplo, y estos dispositivos pues son de seguridad, se utilizan para limitar la presión en un sistema o en un circuito abajo de un valor que hemos determinado nosotros que es de seguridad. Esta válvula se abre y desfoga hacia el exterior el fluido cuando el recolector de pozo de presión detecta que la presión interna es mayor que este valor que nosotros determinamos como valor de seguridad. Otro tipo de válvulas de control de presión son las válvulas de secuencia de presión. Estas válvulas se utilizan para detectar la presión de una línea externa y producen una señal cuando en esta línea externa se alcanza un valor establecido de presión. Otro tipo de actuador presente en los sistemas neumáticos e hidráulicos son los cilindros. Este es un ejemplo de un actuador lineal y consiste en un tubo cilíndrico por el que se desplaza un pistón o émbolo. Existen principalmente dos tipos básicos de cilindros, que son los cilindros de acción o acción simple y los cilindros de doble acción. Cuando nos referimos a un cilindro de acción simple, es aquel en el que la presión se aplica solamente en uno de los extremos del pistón. Y cuando hablamos de un cilindro de doble acción, se utiliza cuando la presión se aplica en ambos extremos del pistón. En la imagen podemos apreciar un cilindro de acción simple. Finalmente tenemos las válvulas para el control de procesos. Estas válvulas permiten controlar el gasto caudal de un fluido. Uno de los elementos o el elemento quizá más importante de esta válvula es un actuador que se desplaza un obturador en la tubería por donde circula el fluido, así modifica el área de la sección transversal de dicha tubería. Este actuador es el llamado actuador de diagrama, que consiste pues en un diafragma con la señal de presión de entrada del controlador en un lado y la presión atmosférica en el otro. Esta diferencia de presión de entrada menos presión atmosférica, se le conoce como presión manométrica. Muy bien, ahora continuando con la presentación, mi nombre es Juan Luis y yo voy a hablar acerca de los tipos de actuadores mecánicos. Una vez vista la clasificación de los actuadores, para hablar de sus tipos, en este caso vamos a hablar más acerca de mecanismos. ¿Por qué de mecanismos? Bien, esto es dado que los dispositivos se pueden considerar convertidores de movimiento y si recordamos esto es parte de la definición de un actuador. En tanto, estos transforman el movimiento de una forma hacia otra. Como ejemplos, pues un mecanismo con un movimiento lineal se puede convertir en un movimiento rotacional. Un movimiento en una dirección se puede transformar en uno con una dirección en un ángulo distinto. Y un movimiento lineal alternado se puede transformar en uno rotacional continuo. Este ejemplo es muy claro en el motor de los automóviles de combustión interna, donde el movimiento alterno que generan o tienen los pistones se convierte a un movimiento rotacional en el cigüeñal
y este a su vez lo transfiere al eje de transmisión. Después, entre los elementos mecánicos están los mecanismos de barras articuladas, levas, engranes, piñón y cremalleras, cadenas, bandas de transmisión y un etcétera. En este caso vamos a hablar solamente de los principales o de los más comunes, y en las imágenes vemos el caso de un mecanismo de reloj, el cual se apoya en los engranes, y el mecanismo de transmisión de una bicicleta, el cual se apoya en engranes, una cadena que sería como una banda de transmisión, y diversos elementos. Ya vamos a ver más adelante que, por ejemplo, el piñón se puede referir al engrane pequeño. Comenzamos con las levas. La leva es un cuerpo que gira u oscila y al hacerlo transmite un movimiento alterno u oscilatorio, dependiendo de cuál esté realizando, a un segundo cuerpo conocido como seguidor, con el cual está en contacto. Y a la derecha tenemos esta imagen, la cual nos representa el perfil general que tiene una leva. Vemos que el seguidor es el elemento que está en contacto con ella, pero es independiente. Después tenemos la sección del perfil de la leva que se encarga de la elevación. Esto determinará qué tan rápido será la elevación del seguidor. Posteriormente, la parte de detención será la parte circular, ya que en este caso el radio de la leva no cambia y permite que el seguidor se mantenga en un estado estable, sin movimiento, durante un tiempo considerable. Y finalmente el descenso, también dependiendo del perfil que tenga la leva, nos indicará qué tan rápido y cómo será el descenso del seguidor. Para ejemplificar los distintos perfiles, tenemos una leva con perfil de corazón y una leva con perfil de pera. Y a partir de sus gráficas pues vemos las diferencias que tienen. Para el perfil de corazón podemos ver que su ascenso y su descenso son prácticamente iguales. Es decir, en ambos casos tenemos simetría. Pero en la leva de corazón esto se sucede de una manera más lineal. Y podríamos decir que más rápida o de manera constante en cada paso. Mientras que en la leva en forma de pera, su crecimiento sería más lento, tendría a formar una forma exponencial por su gráfica en su ascenso y en su descenso. Así puede variar dependiendo del perfil de la leva, pues los movimientos que realice el seguidor. Continuamos con los engranes. Y hablando de engranes, nos referimos casi siempre a trenes de engranes, los cuales es una serie de engranes que se encuentran conectados y son mecanismos muy utilizados para transferir y transformar el movimiento rotacional. El ejemplo es la caja de vehículos de un auto, el cual el conductor le permite hacer los cambios de velocidad que requiere y a su vez este provoca en el motor o en el auto un cambio en la potencia de la cual dispone el motor. Después nos dice que cuando dos engranes estén conectados, el mayor en tamaño o en número de dientes va a ser llamado engrane corona, mientras que el menor se le va a llamar piñón. Y por último, las diferencias entre los trenes de engranes del simple y el compuesto es que en el simple los engranes se encuentran en un mismo eje o en un mismo plano, mientras que en el compuesto pueden tener más de uno. Y la vista lateral del engrane compuesto nos da una mejor idea, ya que tanto el engrane A como el D no se encuentran en el mismo, sin embargo están conectados y tienen su relación de transmisión de potencia. Y por último vamos a ver dos mecanismos más, la que sería la rueda dentada y trinquete por una parte,
y la banda y cadena de transmisión por otra. Primero que nada nos dice que los trinquetes se utilizan para trabar un mecanismo cuando sostiene una carga. En este caso tenemos una rueda dentada con dientes en forma de sierra, el trinquete, el cual funcionaría como un brazo articulado, pero dado su forma, se encaja entre los dientes de la rueda e impide su giro en una dirección. Es decir, en esta imagen impide el giro de la rueda en sentido horario, pero si la rueda girara en sentido antihorario no tendría problema, no le estaría bloqueando. Y un ejemplo práctico serían los malacates, los cuales, como su función es elevar una carga, cuentan con este sistema de trinquete. Para el momento en que se detenga, la carga no se desplace hacia abajo o hacia la dirección contraria a la cual se está cargando o elevando la carga. Y por último, las bandas de transmisión nos dice que en general constan de un par de cilindros giratorios con el movimiento de uno de ellos transfiriéndose al otro mediante una banda. El principio de funcionamiento de este mecanismo es sobre todo la fricción. Es decir, es la fricción que se genera entre las dos ruedas y la banda. Y lo que genera es que en este caso se van a tener una parte ajustada y una parte floja de lo que es la banda o la cadena de transmisión. En este caso vemos que la parte ajustada se encuentra en la parte superior hacia la dirección en la que está girando A. Y podríamos decir que A es el rodillo generador, el cual está girando y creando el movimiento. Y a través de la banda es que está girando el rodillo o el cilindro B. Ese sería el funcionamiento de las bandas y cadenas de transmisión. Bueno, ahora pasemos al elemento final de control o controlador, que en este caso, para los actuadores mecánicos, pues dicho elemento produce un cambio en el proceso a fin de corregir o modificar la condición controlada o la variable con la que se está trabajando. El actuador es el encargado de designar la energía necesaria para realizar la acción de control, y esto se puede realizar a través del uso de equipos electrónicos o sistemas electrónicos como lo son el relevador, un interruptor de encendido apagado y un transistor. Estos tres son muy parecidos y principalmente cumplen la función de interruptores. Los tres pueden en sí mismo hacer la función de encendido y apagado, pero por ejemplo el relevador tiene otras funciones como amplificar señales, porque puede que en nuestro sistema venga una señal conectada a cierto voltaje y sea un voltaje bajo que llega a nuestro relevador, y el relevador está conectado a un voltaje mucho más grande. Entonces solamente necesita una pequeña señal para hacerlo funcionar, y al funcionar este relevador y estar conectado a un alto voltaje o una alta corriente o a estar a una fuente de energía más grande, ayuda a que el dispositivo o el actuador mecánico que estamos utilizando pues pueda trabajar de mejor manera, optimizando así también el uso de energía y pues cuidando los distintos componentes que hay en nuestro elemento de control. Entonces, el interruptor pues prácticamente nada más hace el encendido y apagado, y el transistor pues se encarga de también hacer funciones de este tipo, entre otras más. Ahora tenemos lo que son los elementos de un sistema de control de lazo cerrado. Existen también de lazo abierto y de lazo cerrado. La diferencia es que el lazo abierto son sistemas menos complejos que no requieren que haya una retroalimentación de lo que entra y de lo que sale del sistema. Pero en este caso los de lazo cerrado son sistemas más utilizados en los procesos industriales y en la automatización de procesos. Entonces ya se requiere una mayor fiabilidad de la variable que estamos controlando, y pues para esto existen estos elementos de lazo cerrado. Y como vemos, podemos empezar en la parte del proceso,
donde supongamos que ya empezamos a echar a andar nuestro proceso, ya tenemos una variable controlada de salida que de inicio puede que no sea la deseada, pero para eso existe la retroalimentación a través del dispositivo de medición, que es el número 2. Entonces este dispositivo de medición muchas veces son sensores o elementos de medición que utilizan tecnología o aparatos electrónicos como los transductores, que convierten una señal de referencia en una señal digital. Puede que venga, midan temperatura, presión y otras variables, y esto lo convierten a una señal digital. Entonces de aquí sale un valor medido, que este es el valor de nuestro proceso, nuestro valor actual del proceso, y se cruza con el valor de referencia, que es el valor deseado, que es el valor que nosotros queremos obtener. Esto se compara en el comparador, se comparan las diferencias de ambos valores, y esto se emite una señal de error con los valores obtenidos. Llega a nuestra unidad de control, donde aquí se toma la decisión de qué acción se debe llevar a cabo, y emite la energía necesaria para la realización de la corrección o la acción de control. Ahora sigue la unidad de corrección, que es donde el actuador mecánico va a producir un cambio en el proceso, que como vemos ya sigue el proceso, a fin de corregir o modificar la condición controlada. En este caso, lo que puede corregir nuestro actuador mecánico en la unidad de corrección, pues es aplicar alguna elevación, algún movimiento de traslación o algún movimiento lineal, que es lo que hace referencia a los actuadores mecánicos. Ya para otro tipo de actuadores, pues ahí podría realizar otras operaciones en los diferentes dispositivos. Pero en sí, la parte de la unidad de control y la unidad de corrección es donde está centrado el controlador, que en base a lo que sale del proceso y en base a la retroalimentación y al valor de referencia que nosotros tenemos, pues decide qué acción debe llevar a cabo para corregir las variables y pues obtener una variable controlada lo más parecida a lo que se desea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo y yo voy a continuar ahora explicándoles algunas aplicaciones de los actuadores mecánicos. Para comenzar me gustaría hacer el comentario de que la versatilidad de estos elementos es bastante variada y los podemos encontrar en una infinidad de elementos compuestos, ¿sí? Que utilizan energía mecánica, hidráulica, neumática. Pueden encontrarse como auxiliares o incluso hay mecanismos totalmente mecánicos los cuales nos facilitan realizar una tarea. Estos mecanismos principalmente se componen de poleas, engranes, cadenas y rieles, los cuales nos permiten transformar energía lineal a circular o viceversa. Como observamos en algunas de las imágenes que tenemos por acá, pues una de esas aplicaciones más comunes pues es a través de una polea, donde utilizamos la eliminación de la fricción para elevar cargas pues algo pesadas, ¿vale? También podemos utilizarlos para cerrar o abrir alguna compuerta, o bien podemos encontrarnos que estos elementos mecánicos constituyen mecanismos bastante complejos, por ejemplo, en un sistema de un automóvil, ¿no? Todo el mecanismo que conlleva un motor o una transmisión y así. Estas poleas o juego de engranes nos permiten reducir las velocidades o cambiar el sentido del giro o cambiar la dirección o transformarlo de circular a lineal, como pues ya les había comentado un tanto. Por lo que pues ahora sí que la aplicación de estos actuadores va a depender un poco de la persona quien esté realizando la tarea, el área donde se encuentre, su especialidad y obviamente pues el objetivo, ¿vale? Ahora, una aplicación específica en la industria pudiese considerarse en lo que vendría siendo un torno convencional, ¿sí? En este tipo de tornos, la mayoría de sus mecanismos se ejecutan de forma manual. Y por ejemplo, en lo que vienen siendo la manivela del carro principal y la manivela de contrapunto, esas dos manivelas transforman el movimiento circular a lineal para poderse desplazar dentro de los rieles del maquinado o bien
realizar una tarea como tal. Otros elementos como tornillos, como con los que cuenta la torre de portaherramientas, nos permiten realizar la sujeción de la herramienta de corte. Y obviamente este torno internamente contiene una serie de engranajes que nos permite variar con las velocidades y el sentido de giro de nuestro torno, ¿sí? Según ya sea la tarea requerida. También se puede combinar con algunos elementos eléctricos, neumáticos o hidráulicos para ejecutar la tarea, y pues también existen tornos ya más complejos, centros de maquinado, donde los actuadores mecánicos básicamente son auxiliares o trabajan en conjunto con elementos más complicados, ¿vale? Pero en este caso, pues, gracias a estos actuadores mecánicos, nos es posible el movimiento en estos rieles, ¿vale? De izquierda a derecha y demás. Ahora, otro ejemplo podría ser el uso de polipastos en la industria, donde pues básicamente es una polea, ¿vale? Una polea que nos permite desplazar cargas elevadas a través del aire de una forma pues no tan pesada, por decirlo así. Gracias a estos actuadores nosotros podemos reducir la fuerza que se tiene que aplicar y se puede realizar de dos formas. Ahora sí que directamente una persona va y tira de las cadenas para levantar la carga, o bien hacen uso de un actuador eléctrico, lo que sería un motor eléctrico, hidráulico o neumático, si es que la magnitud de la carga es bastante elevada. Podríamos también encontrar algunos otros tipos de rodamientos que nos... Y bueno, continuando, les comentaba que estos actuadores se encuentran sobre una viga, ¿sí? Y sobre esta viga existen unos rieles que nos permiten realizar el desplazamiento entre pues, la industria con un bajo coeficiente de fricción. Y bueno, su aplicación es muy variada, como les comentaba, ya dependerá pues, del sector de la industria, el tipo de carga y demás. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias.